Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la primera parte de nuestro 10º episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, tenemos un invitado muy especial. Seguramente ustedes lo han podido oír en algunas predicaciones, en algunos eventos especiales, dirigiendo o exponiendo la palabra de Dios. Seguramente Dios lo ha usado grandemente durante un ministerio particular que le hemos conocido y que sé que Dios lo seguirá respaldando. Y entonces es especial y muy agradable poderlo tener en este espacio con nosotros. Y les hablo de nada más y nada menos que nuestro amigo y hermano Brainer Alarcón, a quien de verdad quiero agradecerle por sacar este espacio y que nos pueda contar su vida. Sabemos de que Dios tiene grandes cosas con él, que tiene un propósito muy enorme. Sin embargo, pues muchos no conocemos su historia y quien ha aceptado amablemente podernosla contar y poder darnos cuenta de que Dios interviene en su vida de una manera sorprendente. Pero no solo él, también nos acompaña su digna esposa y también una gran amiga mía, Karen Uribe, a quien quiero agradecer también que nos esté acompañando y nos vayan a compartir también ese espacio de cómo se conocieron y algunas cosas más en la segunda parte que tendremos el próximo miércoles. Así que, mi amigo Brainer, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, para mí es un placer. Lo mismo a ti, Karen. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio interesante en donde mucha gente nos oye y aprende mucho de estas historias personales. Amén, amén. Dios le bendiga, Andrés. Bueno, honrado y feliz, contento de estar aquí en este podcast. Bueno, saludando a todos los oyentes de este podcast. Yo sé que cada uno de los que están escuchando no solo han venido a saber cosas, sino también a que sus vidas sean impactadas e inspiradas. Queremos saludarlos a todos y bueno, que nos acompañen en este viaje a través de lo que hablaremos, contaremos y lo que Dios ha hecho, que también sé que podrá hacer en la vida de todos los que están escuchando. Me acompaña mi amada esposa, Karen Uribe, que ella también presentará sus saludos para todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Bueno, me alegra mucho estar aquí acompañándolos a ustedes, Andrés, en este proyecto tan bonito, tan especial y de enorme bendición. Y como decía mi esposo, de verdad es un privilegio y nos place poder también compartir parte de nuestras historias y que ustedes también se puedan sentir identificados con lo que hemos vivido y cómo Dios también ha sido parte de cada proceso que hemos vivido. Bien, ya hemos oído ese saludo de los dos y vamos a empezar a enfocarnos en esta primera parte con la historia de Brainer y es remontándonos a su origen, en específico su nacimiento, y el de él es bastante particular porque es de esas historias fascinantes que ustedes deben oír. Así que sin más preámbulo, cuéntenos cómo fue el tema de su nacimiento, Brainer. Bueno, primero que todo, para contar el génesis, por decirlo así, el origen, soy santandereano, bumangués. Nací el 5 de diciembre de 1997. Bueno, desde que nací no la tuve fácil. Fue siempre complicadito, pero como primogénito de mi familia, venía con un propósito de parte de Dios. Desde que nací sucedió algo. Llegué con complicaciones de salud, me habían dicho que iba a sufrir de tuberculosis, cranocefalia, encontraron varias enfermedades, también a mis pequeños pulmones llegó líquido que se filtró y todo eso pues me iba a dar varias enfermedades difíciles. Entonces estuve en un proceso así de horas, de días, mis padres preocupados, era el primer hijo, pero
ellos me habían dedicado antes de nacer para Dios. Siempre tenían ese plan de dedicarme a Dios como ese primogénito. Pero en esa lucha por la salud y por la vida, me cuentan mis padres, porque yo no me acuerdo, me cuentan mis padres que a mí me declararon muerto. Me declararon muerto ya a altas horas de la noche, ya llegando a la madrugada, me declararon fallecido. Me tomaron signos vitales, dijeron: "Ese niño ya no respira, está morado, no tiene signos vitales". Em, claro, ellos pues se sintieron muy tristes, estaban bastante devastados. Lo que hicieron fue pedir oración en la iglesia central de Bucaramanga, donde ellos se congregaban. Allí hermanos servidores, hombres y mujeres de fe, se reunieron en oración por la vida de este niño. Hicieron la oración y bueno, a mí igual ya me habían llevado ya para la parte donde llevan a los niños que ya fallecieron, pero en el transcurso una enfermera me vio que yo seguía respirando y dijo: "Este niño sigue respirando, porque dicen que está muerto, todavía muestra signos de vida". Entonces me tomaron otra vez los signos y vieron que yo estaba vivo, que respiré. Ya para llevarme a ese lugar, dijeron: "No, este niño vive". Y puede ser, sí, que ya yo ya había fallecido, pero los planes de Dios siempre son los mejores. Entonces, de la muerte a la vida, todo en un momento, pero lo que es de Dios se cumple. Entonces, en ese momento ahí me llevaron, dijo: "No, este niño está vivo". Me llevaron de nuevo, le dieron la noticia a mis padres. Mis padres se alegraron, pero ellos se alegraron porque ellos sabían que era el poder de Dios, el que resucita a los muertos, el que sana a los enfermos, a él no le queda nada grande, como decimos nosotros. En ese momento fue un milagro. Y mis padres dijeron: este es el niño, este es el primogénito que hemos dedicado para el Señor, y este muchacho estará para servirle al Señor. Y claro, o sea, aunque de pronto yo no estaba ahí como en mis sentidos, no recuerdo, pero ellos al contarme toda esa historia me marca, porque yo digo: soy un milagro desde que nací, soy un milagro de Dios y Él tiene planes y propósitos para mí. Me marcó, me ha marcado siempre. Yo digo: si Dios me dio la vida, a veces nosotros vivimos la vida y pensamos que es algo normal. Sí, y todos los días nos levantamos, corremos, pero realmente la vida es un regalo. Y no vinimos a sufrir, no vinimos a pasarla mal, sino que sabemos que los propósitos de Dios son para bien. Pero cuando tú dices año 97, a mí algo me hizo un clic y te digo a decir por qué. Y no solo a ti, sino también a los que nos están oyendo. Y es que, para los que no saben, yo llevo el Evangelio más o menos a una edad de 5 años en la Central Bucaramanga para mitad de año, más o menos así. Y recuerdo bien, en lo poco que recuerdo, la iglesia orando para que Dios le salvara la vida a un niño en un hospital en diciembre. Cuando eso lo contaste, dije: ahora sí ya asocio quién es y es usted, viejo". Mira que Dios nos junta para esto, para recordar de sus maravillas, de sus prodigios. Y no solo tu historia, porque para esa época estaba nuestro hermano Álvaro Torres, ¿no? Eh, no es la única historia que conozco, y conozco por lo menos unas cuatro, sin mentir, de que Dios le salvó a muchos bebés el tema de la vida recién nacidos. Un ejemplo para traer a colación, el caso tuyo, el caso de Juan David Reyes, el caso de Santiago Sarmiento, pero no en la central, sino eh, más adelante, con el hermano Tobías. Y también recuerdo la de Brian Serrano, un muy buen amigo tuyo, que conoces bien. Él también tuvo una especie de milagro a la hora de nacer. Así que qué bueno cuando nos podemos memorar recuerdos y cuando coincidimos en uno de ellos. Viene infancia, y la infancia es de esas etapas en que uno disfruta mucho de aquellos detalles, como un juguete favorito o un programa favorito de televisión. ¿Cuál fue el tuyo, mi querido amigo?
Bueno, sí, esa parte de la infancia es, yo creo que es la que nos marca a todos. Ahí nos marca nuestra personalidad, todos nuestros gustos. Yo quisiera hablar de la comida. Me gustaban mucho las alitas con papa amarilla o papa criolla, ¿sí? Me gustaba mucho y yo recuerdo que siempre me gustaba ir a la iglesia porque iba con mi nona, la mamá de mi papá, y siempre yo le decía, ay, nona, nona, lléveme a comer alitas. Entonces había un hermano que siempre iba a vender las alitas. Entonces yo de niño, en mi inocencia, no lo hacía de maldad, le puse el hermano alitas. Entonces yo decía siempre, ay, nona, mire el hermano alitas, lléveme donde el hermano alitas, y quedó el hermano alitas. Ya después todos le decían así. Sí, entonces sí, incluso también cuando eran las convenciones, en Bucaramanga, que eso era algo grande, siempre era el negocio del hermano alitas, siempre me gustaban mucho las alitas con papa. Y bueno, ¿qué más? Los juguetes, los soldaditos, los muñequitos. Ahorita, bueno, todo es digital, todos son juegos de video, pero en ese, en ese momento para mí era más que todo como los muñecos y tenía mucha imaginación. O sea, yo mismo le hacía los efectos de sonido, de las explosiones, de todo, o sea, me gustaba mucho y porque generaba como esa imaginación. Sí, ahorita pues ya como todo está hecho, es más difícil que los muchachos desarrollen como creatividad, ¿sí? Pero bueno, esa fue la época de nosotros. Mi juguete favorito también era una vara y yo jugaba a los Piratas del Caribe. Me ponía a ver que esa era la espada, me ponía, sí, tenía la imaginación y bueno, el fútbol también, eh, bastante, ¿sí? Y bueno, mi programa favorito, pues yo veía varios programas, pero había uno que me gustaba mucho, era los cubitos Dubidú. Ese me gustaba bastante, porque era como, como mucha creatividad de música, siempre me incliné mucho a la música. Una de esa inclinación fue, mi papá me decía que desde que yo estaba ahí en el vientre de mi mamá, él tocaba el piano, él cantaba, entonces, pues ahí fue donde nació como ese gusto por la música. Y claro, ese programa me recordaba toda esa parte. Entonces me gustaban mucho los cubitos Dubidú y empezaba yo a cantar los cubitos Dubidú, los cubitos Dubidú. Y a mi esposa también creo que los vio, a mí le gustaba. Entonces, yo creo que muchos de ustedes alcanzaron, sí. Bueno, los jóvenes como yo, ¿no? Alcanzaron a ver ese programa. ¿Hablas de alitas con papa criolla? Uy, sí. O sea, yo no era tan devoto a la comida, pero eran muy ricas. El hermano, no recuerdo quién era, pero el hermano Alita me dio una vez risa. Entonces, bueno, viejo, avanzando en la iglesia, más que todo, los días de escuela dominical, uno tiene un coro predilecto cuando uno canta en el espacio de los niños y maestros que uno siempre recuerda esas enseñanzas de historias bíblicas y demás. Para usted, ¿cuál fue su coro favorito y maestros que usted recuerde de esa época que le hayan marcado? Bueno, sí, no, la parte de la infancia en la escuela dominical para mí fue hermosa porque a mí me gustaban mucho las historias bíblicas. Las historias bíblicas, mis papás también desde pequeñito, ellos me ponían a ver, era puras historias bíblicas, matachitos, muñequitos y me gustaba muchísimo y aprendí muchísimo. Bueno, un coro favorito en la escuela dominical era el de, pues siempre conozco un poder siempre, ese es el clásico, ese es el himno de los niños, sí. Y yo creo que a través de los años ya, yo tengo aquí 26 años y todavía se sigue cantando. Entonces siempre fue ese, conozco un poder y un maestro que me haya marcado. Realmente fueron varios. Realmente estuve, bueno, en el barrio Bucaramanga, la iglesia del barrio Bucaramanga, maestros que enseñaban muy bien, pero más que todo en la central. Uno que recuerdo bastante es el hermano, es el hermano Daniel. No recuerdo ahorita muy bien el apellido, pero ese hermano, su manera de hablar, su manera de dar las clases, las charlas, era muy comprensivo porque nosotros éramos muy cansones, muy inquietos, pero el hermano siempre trataba, era como de que no sintiéramos
como ese rechazo por cómo nos portábamos, sino que nosotros fuéramos nosotros, pero también aprendiéramos. Me marcó muchísimo también esas enseñanzas y bueno, también mis padres a través de los videos, también a través de las enseñanzas, del ejemplo, también desde la infancia. Bueno, es que Conozco un poder es el himno nacional de los de escuela dominicana en las canciones, que eso no falta. Han habido muchos coros que, bueno, ya quedan en el recuerdo, que pues sí son muy bonitos y todo eso, y para recordarlos es muy difícil, pero Conozco un poder así insignia, o sea, es que si usted no creció cantando Conozco un poder, usted no tuvo infancia, así de sencillo. Bueno, y resulta que en su etapa de infancia, que fue de por sí muy movida, eh, hace que haya un giro de 180 grados en su vida. Y es que usted precisamente ve el ingreso de sus padres al campo ministerial. ¿Usted cómo lo toma? ¿Cómo se imagina eso? Bueno, ya aquí antes del podcast estuvimos charlando, ¿no? Pero también, bueno, yo también le comentaba aquí a Andrés cómo fue esta parte, pero aquí ya, bueno, más específico para contarle a todos los oyentes de este hermoso podcast. Bueno, la infancia, la infancia y este ingreso al ministerio de mis padres marcó totalmente mi vida. Cuando mis padres ingresaron al ministerio, ellos salieron de la central de Bucaramanga, salieron para San José de Paria, Boyacá, una obra blanca, totalmente en cero, solamente estábamos, eran nosotros. Tenía 8 años. Yo estudiaba en el colegio de la central de Bucaramanga, un colegio cristiano, netamente la iglesia, el INSEP. Allá nosotros estábamos acostumbrados a las devocionales y las asambleas que se hacían los jueves. Y estábamos acostumbrados a que el culto, que la devocional, que la oración, que venían pastores invitados también a veces a dar la palabra de Dios. Y yo muy contento. Cuando yo llego allí a Boyacá, que su cultura es muy religiosa en la parte tradicional, claro, cuando yo llego allí a este lugar, tengo un choque. Como niño uno no entiende muchas cosas y apenas uno está, eh, las emociones se están generando, se están consolidando desde la niñez. Cuando yo llego a ese lugar de San José de Paria, yo no entiendo el ministerio, veo a mis padres contentos, felices, pero yo no entiendo muchas cosas. Digo, ¿cómo es posible que vamos a dejar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos? Vamos a dejarlo todo por irnos a un lugar donde nadie nos conoce, donde vamos a llegar nuevos y irnos y dejar todo. No entendía eso. Como niño, ¿no? Como niño en ese momento no entendía y al llegar el cambio del colegio, cuando yo llegué al colegio y ellos sabían que yo era cristiano, las profesoras, ya siendo personas mayores, ellos tuvieron discriminación religiosa contra mí, se notaba, digamos, la manera de dirigirse, cómo me miraban, ¿sí? Allí en el colegio, cuando yo llegué era el rosario, yo no sabía qué era eso. Yo veía que los niños los ponían a rezos, yo no entendía eso. Incluso a veces se hacían los rosarios en las formaciones, así en el sol, todos formados de pie, y mientras se hacían los rosarios, pues muchos se desmayaban porque venían tal vez sin desayuno, al sol, y yo no entendía nada de eso. Ahí me decían, y empezaron a decirme como que, ¿y usted por qué no reza? ¿Y usted por qué no adora a María? Y preguntas de esa manera. Entonces lo que yo decía era, pues yo no entiendo nada, yo aquí no, pero entonces sí sentía mucho esa discriminación. Sí sentía mucho esa discriminación, así que yo llegaba llorando a la casa, yo llegaba llorando y yo decía, mamá, yo ya no quiero estar aquí, yo me quiero ir para mi colegio. Yo le decía, yo me quiero ir para mi colegio, yo quiero estar con mis primos, yo quiero estar con mi nona, sí, yo me quiero ir para la casa, porque mi casa no era ahí, como niño, ¿no? Como niño, porque uno no entiende muchas cosas, pero siente demasiado. Entonces yo llegaba llorando y mi mamá también lloraba, mi papá también, él me veía así. Mi mamá me decía, no, Brainer, tranquilo, porque aquí el que nos trajo es Dios y Él tiene un plan, Él tiene un propósito, todo va a estar mejor.
vamos a orar. Y claro, nos dio muy duro y pues ese proceso para mí fue difícil. Pero lo más bonito fue que en medio de mi niñez yo veía que mi mamá oraba y ella me decía, Breiner, vamos a orar porque el Señor nos trajo acá, Él es quien va a cumplir el propósito. Y empezamos a orar y ellos en el colegio las profesoras les decían que yo era hijo del diablo por ser evangélico. O sea, las mismas profesoras mayores, personas mayores, le decían a los niños eso. Los niños ellos no saben, ellos repiten lo que dicen los mayores. Entonces se me acercan y me decían, a mí la profesora me dijo que usted era hijo del diablo, que usted era malo, que los evangélicos son malos, que los... Yo decía, pero yo no soy así. Entonces ellos empezaron a ver yo cómo era, cómo hablaba. Y claro, gracias a esas oraciones y a esa dedicación, los muchachos empezaron a cambiar conmigo. Hasta me invitaban las 11 del colegio, me invitaban ahí que una vez me decían a mí, vendían tamalitos, venga, un tamal, venga aquí esto, y compartían las 11 conmigo. Empecé a invitarlos a la casa y hacíamos tipo como escuela dominical, pero sí, y se empezó a generar eso. Entonces yo empecé a ver la mano de Dios en todo. Entonces yo me di cuenta, aún en medio de las dificultades, el que nos da la respuesta es Dios. Como niño, o sea, me empezó a marcar desde mi niñez esa experiencia. Ahí en lo que fue el ingreso al ministerio. La verdad es un cambio, o sea, uno sufrir eso de niñez repercute mucho más fuerte que en otras etapas. Y uno como adulto vivirlo, pues ya uno es más suave, pero como niño, o sea, es mucho más, tiene un agravante como más fuerte, se repercute como del doble o el triple, porque queda la vivencia ahí como marcada, ¿verdad? Entonces, siento que como, ese es el resumen de su niñez, ¿no? Con un poquito de alegría, pero ya luego pues posponerse o adaptarse a esas situaciones. Sí, al pasar de ya encaminarse a un ministerio. Entonces, ¿cómo fue esa transición a la adolescencia? ¿Cómo la define? Bueno, esa transición a la adolescencia, eh, realmente, realmente mi vida total ha sido enmarcado como al servicio a Dios. No obligado, sino de convicción, de una experiencia real. Porque mi niñez, pues yo la viví así. Ya cuando fui llegando a la adolescencia, llega el momento de la rebeldía. Llega el momento donde las emociones se hacen más fuertes, vienen emociones más avanzadas, vienen más cambios. Em, pues desde mi niñez me han dedicado al Señor y pues también me dediqué al Señor a descubrir realmente con fe y no como por obligación, como que esto es lo que nosotros creemos, ahora usted lo va a creer. Sí, fue de esa manera. Entonces, ya al pasar a la adolescencia, llegan estas emociones fuertes, esta rebeldía, y lo que hago es como uno quiere como tratar de probar lo que no conoce. Nosotros los que hemos estado en el Evangelio de la niñez, como no conocemos el mal, queremos como probarlo para ver qué tal es. Porque siempre no, que eso es malo, que eso no conviene, pero uno le da curiosidad. Y en el mundo, pues decimos la curiosidad mató al gato, ¿sí? Pero igual uno quiere probarlo. Entonces yo quería probar muchas cosas y como buen cristiano, cuando quiere hacer algo malo no le sale bien. Entonces yo siempre trataba como de desviarme, como hacer, y no me salía, no me... Yo decía, oiga, pero no me salió. Porque cuando Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan, Dios todo lo empareja. No lo obliga, sino que lo empareja y le muestra a uno las cosas. Entonces, a mí me empieza a marcar eso en la adolescencia, pero igual yo estoy rebelde. Mis padres estamos en el ministerio, ellos me dicen, vamos a hacer una visita, pero la visita no es de pronto acá como en la ciudad que uno dice, vamos a hacer una visita y nos vamos en carro, o nos vamos a pie, 5 minutos a pie. No, eran veredas, 1 hora caminando, sí, 1 hora caminando, oscuridad, porque en esos lugares pues el alumbrado público no alcanza, sí, la oscuridad también, las vías, allá no es carretera, barro. Claro, las condiciones climáticas cuando llovía, eso era tremendo. Entonces, claro, uno como adolescente, uno quiere divertirse.
quiere experiencias nuevas, pero en la diversión. Y ahí yo no estaba divirtiéndome. Entonces ya me estaba como yo aburriendo, ya estaba yo teniendo como un conflicto. A pesar de lo que yo había vivido, ya empezaba yo a tener un conflicto y ahí ya viene la parte que es lo de mi encuentro con Dios y donde yo digo, acá mi vida ya, o sea, ya tengo que tomar una decisión. Si en lo que yo estoy es en lo que yo realmente quiero permanecer. Ya íbamos para allá, precisamente para esa pregunta, porque marca un antes y un después, y ya les cuento por qué, ya él obviamente lo dirá. Y es cómo es ese encuentro con Dios, de qué manera se da, qué fue lo que causó o qué motivación hubo para que ese encuentro con Dios se diera. Eh, yo siempre recuerdo como lo de la propaganda de la vivienda. Es de que uno está en el lugar equivocado. Y realmente era como de esa manera porque yo estaba con mis amigos. Yo quería también como encajar, quería hacer como salirme de lo que siempre había hecho, como probar, pero no me salía. Y mis amigos siempre me decían, Briner, es que usted es diferente, usted tiene algo especial, usted tiene algo diferente. Usted es el único evangélico, así como ellos decían, usted es el único evangélico que hemos visto que hace las cosas bien. Y yo pues no lo hacía para lucirme, porque yo decía, pero ellos me dicen eso y antes yo quiero como probar rebeldía, como que quiero, entonces, pero era también Dios hablándome a través de ellos, recordándome que Él tenía un plan y un propósito, que no es impuesto ni es obligado, sino que es eso que Dios nos guarda para cosas grandes. Entonces, eh, yo tenía una rebeldía siempre fuerte y yo tenía proyectos y yo quería ser jugador de fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol en esa época. Entonces, en la adolescencia y la juventud, mi papá había alcanzado a jugar en las escuelas del Bucaramanga. Él iba a ser jugador profesional del Bucaramanga. Lo que pasó fue que mis nonos no lo apoyaron, no lo dejaron, porque mi nono pues decía, no, eso es vagancia, eso va a resultar es usted fumando cosas raras y entonces sí, pero él quería ser jugador. Entonces, como mi papá no vio apoyo ni nada de eso, pues él desistió. Pero como él me contó eso, a mí se me quedó guardado y yo dije, papá, yo quiero ser jugador del Bucaramanga. Entonces el plan mío era venirme a Bucaramanga, establecerme, estudiar acá, pero meterme a las escuelas del Bucaramanga, de los menores, para tener como una carrera y avanzar a la edad que yo tenía. Ya eran como unos 12 años, una buena edad para continuar y ya poder llegar a lo profesional. Yo le dije a mi papá, y algo que me sorprende y que me marcó fue que yo le dije eso a mi papá. Yo le dije, papá, yo me quiero ir de acá, no, yo me siento aburrido acá, no me siento bien, esto de la obra misionera como que no es para mí, yo quiero ser jugador de fútbol, yo quiero irme a jugar al Bucaramanga, yo le dije, de pronto lo que usted no pudo llegar a hacer por falta de apoyo, yo sí lo quiero hacer. Y él, la respuesta que me dio, él no se puso bravo, él no me regañó, no me trató mal, me dijo, si eso es lo que usted quiere, listo, vamos a cuadrarle, vamos a organizarle todo. Yo incluso pues voy allá, yo tengo allá conocidos, vamos entonces a hacer qué es lo que hay que hacer para que usted pueda entrar a jugar al Bucaramanga. Usted se va a vivir allá donde su nona, lo establecemos. O sea, a mí lo que me causó cuidado fue que él no me llevó la contraria, sino que él antes me apoyó. Entonces eso chocó en mi corazón, porque yo dije, ¿cómo así? O sea, si mi papá ama tanto esto y me está apoyando y yo estoy haciendo como contrapeso, o sea, yo tuve un choque existencial en medio de mi adolescencia. Yo dije, él no me regañó, él no me dijo, no, eso no, porque eso es del diablo, o no, usted tiene que estar aquí obligado con nosotros. No, él antes me apoyó. Entonces, yo me puse a pensar y resulta que una tarde ellos iban a hacer una visita evangelística a una vereda. Y yo les dije, yo no voy a ir por allá. No, yo no voy por allá porque eso toca caminar como media hora y yo por allá no quiero. Llegué cansado del colegio y yo no voy. Papá me dijo, bueno, listo, tranquilo, no. Entonces se fueron ellos con mi hermana. Estaba pequeña, tenía como unos 4 años, creo yo. 4 o 6 años, creo, sí. Y bueno, y se fueron. Yo me quedé esa tarde solo en la casa. En ese tiempo yo estaba aprendiendo piano.
pero allá en el pueblo no había internet, no había nada. Yo también estaba frustrado por esa parte. Era por ciertos acordes que conocía y no sabía tocar las canciones de adoración. Las canciones lentas no las sabía tocar, solo eran las rápidas. Y yo estaba solo en la casa y yo llegué a la parte de la sala donde estaba el piano y ahí la casa tenía esa parte de como ese huequito donde sale la luz, ¿cómo es que se llama? La claraboya o... Sí, bueno. Y la preciso la luz estaba dando hacia el piano, como si fuera una señal celestial. Yo me lo veo así, como una señal celestial que alumbraba el piano. Y yo dije, bueno, voy a tocar el piano por última vez. Voy a tocarlo por última vez, porque si yo ya me voy a dejar esta vida, voy a dejar estos planes de servirle a Dios, voy a tocarlo por última vez. Entonces yo me acerqué al piano y empecé a tocar. Y, pero yo tocaba el piano con una emoción de una frustración, como una lucha interna. Y yo dije, bueno, voy a intentar tocar esa canción. Y empecé a tocar la canción de El Espíritu de Dios está en este lugar. Pero a veces uno canta y uno canta como por cantar, pero cuando uno realmente adora, o sea, siente y se mete en la piel, en el corazón, a lo profundo de esas letras, algo sucede. Yo empecé a cantar, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón. Y yo se lo dije sincero, yo empecé a llorar. Y cuando yo estaba llorando, no me di cuenta que yo estaba tocando esa canción. Lo que nunca había sabido porque nadie me había enseñado, no había, yo empecé a tocar esa canción. Yo me sorprendí en ese momento, yo me sorprendí, yo no sabía qué estaba pasando, pero yo seguía llorando, tenía un sentimiento como de quebrantamiento. Y yo recuerdo que empecé como a llorar y a cantar, pero yo sentía como que la lengua como que se me trababa. Yo me asusté, yo me paré, yo dejé tocar el piano, pero esa canción seguía sonando en mi mente y en mi corazón. Muévete en mí. Y en ese momento yo llegué y me paré y me fui para mi cuarto. Y cuando entré a mi cuarto sentí una fuerza que me tiró al piso. Y yo caí de rodillas y empecé a llorar y empecé a llorar y yo empecé a hablar con Dios. Le dije, Dios, si tú tienes realmente un propósito para mi vida, muéstramelo. Yo ya no quiero que me lo digan los demás, yo quiero es que me lo muestres tú. Si tú tienes algo conmigo, yo soy capaz de cambiar los planes que tengo por los tuyos porque si tú tienes algo grande para mí, yo quiero. Yo ya no quiero pelear más con mi ser interior. Yo quiero hacer tu voluntad, pero si me la muestras, si yo veo que es real. Entonces yo ahí en ese momento empecé a hablar en lenguas. Recibí el Espíritu Santo, no era bautizado todavía. Ahí recibí el Espíritu Santo y en medio de eso, bueno, tal vez todos tendrán un encuentro diferente, pero en ese momento Dios me empezó a mostrar. Me mostraba predicándole a los jóvenes, me mostraba tocando el piano en la música, cantando, adorando, predicando, evangelizando, hablándole a personas. Y yo no entendía qué estaba viendo. Yo le dije, Señor, eso es lo que tú tienes. Y él me decía, y cosas más grandes voy a hacer. Solamente si tú te dispones. Solamente si tú me crees. No, no sea por tus fuerzas. Porque tú eres débil. Y tú lo reconoces. Pero yo voy a hacer cosas grandes. Entonces en ese momento mi vida cambió. Los planes que yo tenía los borré, los quité. Pero no porque fueron impuestos, sino fue por amor. Porque Dios no hace las cosas obligados, sino que Dios nos enamora. Por eso dice que somos conquistadores pentecostales. Los conquistadores no son los que llegan con una espada a matar, a quitar, a dañar. No, los conquistadores son los que saben entrar al corazón. Cuando uno está conquistado, cuando uno se enamora, uno hace las cosas fluidito, no por obligación. Dios conquistó mi corazón en ese momento. Mis planes cambiaron. Yo dije, me voy a entregar al Señor. Toda mi vida he conocido el Evangelio, pero hoy conocí lo que Dios tiene para mí. Hoy conocí al Dios que me ama. Ahí tuve un encuentro y recibí el Espíritu Santo. Cuando mis papás llegaron de la visita, yo los abracé llorando, les conté, papá, mamá, recibí el Espíritu Santo. Ellos lloraron de alegría, me abrazaron. Yo les dije, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados, porque quiero vivir para Cristo. Yo decía, no, yo me bautizo después que termine el colegio, porque yo quiero probar, yo quiero
tener novia, yo quería muchas cosas, pero los planes de Dios siempre serán los mejores. Eso marcó mi vida. Creo que en esa etapa en donde todo consideramos existencial es cuando definimos muchas cosas y el haber Dios atravesarse en su vida define muchas cosas y le da un poco de sentido a lo que usted va a hacer en ahora en adelante. Sabemos de que sí, usted tenía unos sueños de irse a la ciudad, pero en ese momento de recordar el tocar el piano por última vez, empezar a entonar esas alabanzas, Dios empieza a perfeccionar su propósito con usted y a alargar el camino de lo que viene. Una de las etapas en que uno culmina la adolescencia es casi que perpendicular a lo de acabar el colegio, ¿no? Esa etapa. Y uno cuando termina el colegio, muchas cosas vienen a la mente, más que todo como el proyecto de vida, qué haré después del colegio, a qué me voy a dedicar. En este caso, puntualmente usted cómo termina el colegio y cómo empieza usted a definir, en este caso, su carrera, qué estudiar. En ese momento, ¿qué pensaba Brainer? Bueno, realmente eso fue una experiencia que marcó mi vida también total, o sea, y todas las experiencias que han marcado mi vida, va Dios. O sea, por eso yo digo, mi vida la defino en Dios. Eso es lo que yo he conocido, es lo que he vivido, no por teoría, no solamente por teoría, sino realmente por la vivencia del Espíritu Santo guiando mi vida, no como una religión, no como una costumbre, no como que esto fueron lo que creyeron mis padres, esto es lo que va a conocer yo, no, sino realmente porque lo he conocido. Entonces, cuando termino el colegio, bueno, pasamos por varios lugares, San José de Pare, Boyacá, estuvimos también viviendo un tiempo en Santana, Boyacá, después pasamos a Cepita, en el Cañón del Chicamocha, un pueblo hermoso, un pueblo de tranquilidad, un pueblo muy bonito. Allí paso yo a terminar la secundaria, entonces el cambio siempre es difícil. Cuando yo termino, cuando voy a terminar el colegio, yo iba mal en todas las materias. De tanto pasar de tanto pasar colegios, algo que me afectó mucho fue la trigonometría, la física y la química. Yo iba en racha, iba perdiendo las tres, todos los periodos. Pero no era de pronto porque dice, uy, no, pero es que no era inteligente. No, lo que pasa era que lo que me estaban enseñando en un colegio no lo estaban enseñando en este. Y pues por un estudiante, un profesor no se va a dedicar. Era colegio público, entonces, bueno, ahí yo iba mal. Y precisamente también nos cambiaron de profesor, duramos como 2 meses sin profesor de trigonometría, química y física. Después llegó un profesor de la UIS, el profesor Oscar, un joven también recién salido de la universidad. Y el profesor esto me dijo a mí, hagamos una cosa, si usted en el ICFES le va bien y usted saca tal nivel de 9 o de 10 en esas materias, yo a usted le perdono todos los periodos y usted pasa. Yo le dije, listo, pero acuérdese, si es en serio, dijo, listo, sí. Ahí hicimos así con la mano, todo quedó claro. Yo fui a presentar el ICFES y mi oración fue, Señor, ayúdame a pasar el ICFES, pero regálame la beca que tanto anhelo porque yo quería estudiar psicología. Quería estudiar psicología. En mi corazón se fue el estudio de la psicología. Bueno, efectivamente pasé el ICFES, saco un buen puntaje, saqué 3.16. En ese momento pues era un puntaje muy bueno. Para recibir la beca era como por encima de 300. Recibí la beca, me la gané allá con honores en el colegio. Llego yo con el boletín del ICFES a presentárselo al profesor, todo orgulloso. Yo, mire, profesor, aquí está, y él se sorprendió. Dijo, Reiner, le fue muy bien. Le fue muy bien, listo. Promesa es promesa y hay que cumplirla. Queda perdonado. Perdonados todos sus pecados. Y claro, yo contento, feliz. Todo el mundo allá nos pasaron, incluso a izar bandera por buenos puntajes, los mejores del colegio. Entonces, claro, yo contento y feliz. Y dije, bueno, voy a hacer psicología, termino el bachiller, empiezo yo la inscripción en la UNAP. Iba a estudiar aquí en la UNAP. eh, y es una universidad prestigiosa en psicología, tengo beca, me pagan todo. Y resulta que yo, bueno, me inscribí todo feliz cuando recibo un correo de vuelta y me dicen que no se puede concretar porque hay un problema en el CISBEN. Yo una vez me preocupo, me asusto, voy al CISBEN
y aparecía que yo no estaba registrado. Me habían sacado. Y yo una vez yo me preocupé, me asusté. Yo dije, no, ¿qué pasó? Le conté a mis papás. Fuimos a la alcaldía a solucionar, arreglar, pero no, que no se podía hacer nada. Perdí la beca. Y fue una decepción tremenda porque para mí eso era el orgullo. O sea, el orgullo de me gané la beca. Para mí eso era un gran premio que yo decía, Dios me la regaló. Y era orgulloso de decir, orgulloso, o sea, feliz, contento de decir, Dios me la dio. Y bueno, después a todos los que le había contado que me había ganado la beca, todos me decían, Brainer, bueno, y ya, y la beca, y la beca. Y cada vez que me preguntaban me dolía más. Era como echarle limoncito con sal a la herida. Y cada vez que me preguntaban me sentía mal. Claro, yo me frustré y me enojé hasta con Dios. Y le dije, ¿cómo así, señor? Usted me da la beca y ahora me la quita. Me enojé, o sea, como humano me enojé. Me enojé con Dios y sentí que mi corazón se empezó a alejar con Dios por esa frustración. Sentí que mi relación con Dios empezó a menguar. Me sentí lejano. No estoy diciendo me aparté, pero sí nosotros con nuestras acciones, pensamientos, nos empezamos a alejar de Dios. Entonces ahí en ese momento yo dije, bueno, ahora no sé qué hacer. Ahora no sé para dónde ir. Literalmente yo quedé en piloto automático. No sabía qué hacer ni para dónde ir. Quería estudiar psicología y no se pudo. Bueno, sucede que a veces nuestros sueños en cualquier materia no siempre suceden, ¿no? Y uno cae, como usted dice, en esa frustración en que no sale como se esperaba. A veces pensamos de que Dios influye en eso y que todo exactamente que uno le recuerden eso, que para en vez de este ser una alegría, es como que, por favor, no diga nada, que decía así. Pero entonces, ¿cómo usted lo maneja? ¿O qué pasa de eso de que no resulta estudiar psicología? Brenner, ¿cómo lo maneja? Ahí después, ¿qué pasa? Bueno, en realidad yo me frustré, cosa tremenda, y ahí como yo contaba ahorita, me enojé con Dios, me enojé con Dios. Pero yo creo que estos procesos, la mayoría lo hemos vivido. Lo que pasa es que tenemos la decisión y podemos tener la determinación de si nos peleamos con Dios para toda la vida o elegimos escucharnos en medio de los momentos difíciles. Claro, yo en ese momento yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Me siento mal. Después mis papás me decían, Brenner, tranquilo, Dios tiene lo mejor para usted. Mire a ver una carrera en la UIS. Dijo, mire una carrera en la UIS, mire a ver qué quiere estudiar. Entonces me dijo, entonces llegó y me dijo, Brenner, ¿qué quiere estudiar? Mire a ver, una ingeniería, ingeniería de sistemas. Cuando él me dijo ingeniería, yo, matemáticas. Matemáticas, yo dije, no, matemáticas. Sí, no, porque siempre me torturó. Yo siempre le oía las matemáticas. Siempre era más como de las ciencias humanas, ciencias sociales. Y me da risa porque mi esposa es muy buena para lo que es matemáticas, química, todo eso. Ella es muy buena para eso. Ella es ingeniera ambiental. Ella es ingeniera ambiental graduada. Y papá, cuando me dijo eso de que estudiara una ingeniería, que mirara a ver si quería estudiar ingeniería, yo no, no me dé ánimos, no me dé ánimos. Entonces yo me puse a mirar por ahí cuando salió trabajo social. Y había por ahí escuchado trabajo social y me decían, bueno, para que se haga una idea, trabajo social es como psicología, pero no tanto de la parte individual, sino de la parte más social. Abarca más. Abarca también lo que es la parte de gestión, gestión de talento humano, políticas públicas y el conocer a la persona. Yo nomás con eso yo dije, bueno, me interesa. Me fui a mirar el pensum y me gustó. Me gustó, yo dije, bueno, señor, si tú quieres que yo entre a trabajo social, bueno, pero me estoy adelantando un poquito a la historia, porque las cosas no fueron así que, ay, ya, yo me siento bien. No, para que pasara esto, yo tuve un proceso de unos meses donde yo me sentía mal, sentía depresión, me sentía frustrado, enojado con Dios. Duró varios meses así, como en stand-by. Y poco a poco como que me alejaba de Dios, sí estaba yendo a la iglesia, pero sentía ese conflicto interno. Yo decía, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Y siempre me lo recordaba, siempre me lo recordaba. Hasta que una noche, una madrugada, ya me sentía tan mal y tan cargado que Dios me dijo, hablemos.
yo te extraño, hablemos, yo quiero hablar contigo, no estemos peleados. Es que eso hace Dios. Dios no busca como juzgar y, bueno, usted está bravo conmigo, listo, váyase, o como decimos nosotros, ábrase. Sí, no. Dios, eso fue lo mismo que hizo cuando Pedro lo negó. Cuando él resucitó y cuando Pedro lo negó, no llegó allá a decir, "Mm, falso". No empezó a publicar en los estados de WhatsApp. Amigos no solo conocidos, no empezó a hacer eso, sino que él se acercó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Eso es lo que hace Dios. Él lo que hace es acercarse para volvernos al amor con Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Volver al amor y a la relación con Dios. En esa noche yo me pegué una llorada como de quinceañera desconsolada y empecé yo a decirle, Señor, pero es que me siento así. Señor, no sé qué respuesta, no sé qué es lo que está pasando, Señor, pero es que me siento muy mal. No sé qué hacer con mi vida. Y ahí Dios me dio la respuesta. Dios me dijo, tranquilo porque yo voy a responder por ti. Mis planes son más altos. Tú pensabas que la solución de tu vida y el éxito de tu vida era estudiar psicología en una universidad prestigiosa, pero yo te quiero mostrar que el éxito va a ser estar en mi voluntad. Yo me rendí totalmente y digo, bueno, Señor, lo que tú quieras hacer, yo me siento mal, pero yo quiero hacer tu voluntad. Quiero encontrar el gozo no en las cosas, no en las situaciones, sino siempre en ti. Claro, al otro día precisamente llegó un pastor conocido, un hermano bastante conocido, el hermano Arles Ateortúa, un pastor. En ese tiempo estaba en Real. Y él me dice, oiga, usted es el que necesito. Por allá vamos a hacer una gira misionera. Vamos allá y se queda unos días, predica, canta, toca el piano y lo llevo allí a Chitaraque, lo llevo a Santana. Precisamente habíamos estado en esos lugares cerca. Él me dice, vámonos, ¿cuándo arrancamos? Le dije, vamos mañana a las 6 de la mañana. Yo no le pregunté a mi papá, no le pregunté a mi mamá, yo dije sí, porque esta es la respuesta que Dios tiene para mí. La respuesta no es responder conforme a lo que estamos sintiendo. Yo había dicho, no, yo me siento mal, yo no voy por allá. No, yo me di cuenta que eso era la respuesta de Dios. En ese momento yo le dije que sí, me fui para allá y allá pasó lo que tenía que pasar. Me encontré con Dios nuevamente. Porque Dios no nos usa, depende a lo que sintamos. Oyentes, ustedes pueden estar mal, pero a Dios no lo va a detener eso. Pero es que Dios, yo estoy mal, Señor, yo estoy frustrado, a mí todo me sale mal. Y el Señor dice, sí, está bien, sí, bueno, pero yo voy a hacer algo más grande. Porque si el mismo Dios es el que le dice a las estrellas que se pongan a alumbrar en la noche, el mismo que le dice al sol que se ponga en la madrugada, ese mismo Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Yo tuve un encuentro con Él y sigo teniendo encuentros con Él. No sigo dependiendo, el encuentro que tuve hace 3 años. No, todos los días quiero encontrarme con el Señor. Entonces, ahí el Señor hizo algo extraordinario en mi vida. Y bueno, ya ahí sí me adelanto a la parte donde fue lo de trabajo social. Y ahí yo le dije al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que yo estudie en la UIS, porque entrar a la UIS es un concurso, es un filtro de filtros de filtros, no es que usted pasó y ya entró. Hay un concurso de puntajes del ICFES y precisamente yo dije, Señor, si es tu voluntad, que yo pase esta carrera. Decía, puede anotarse a 2 carreras en caso de que no quede, no, yo voy solamente a esta. Solamente, bueno, tampoco no me alcanzaba para inscribirme a otra carrera porque tocaba pagar también la inscripción. Pero yo le dije, bueno, Señor, oramos y pasé. Pasé en el primer filtro y pasé el segundo filtro y pasé todo. Dije, bueno, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Aquí voy en el nombre de Jesús. Y entré a estudiar. Ahorita ya estoy, bueno, finalizando para graduarme. Siempre ha sido demoradito. Bueno, también por las cosas de la UIS, pero también por proyectos como el matrimonio, trabajo, el formar un hogar. Entonces había tenido pausado, pero ya ahorita, gracias a Dios, bueno, ya estamos en el proceso para terminar. Yo creo que en esta etapa de los sueños muchos nos podemos llegar a frustrar y es apenas normal porque uno como cristiano siempre se adapta a veces incluso a los planes personales. Es decir, quiero hacer una cosa pero no sale y termina siendo otra que definitivamente no es ni lo pensado, pero porque cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, Él de alguna manera empieza a desechar las cosas que no nos convienen y a
poner cosas que nos van a ayudar a que podamos avanzar y a triunfar. Y es porque lo permite. Y qué bueno que Él sea quien desbarate nuestros sueños para que el sueño de Él se cumpla en nosotros. Que a la larga uno no puede hablar muy bonito, ¿no? Uno puede decir, no, los sueños de Dios son mucho más bonitos, que Él destruya nuestros sueños. Entonces, eso en las palabras, muy lindo, muy bonito, muy poético, pero cuando en la realidad duele y mucho. Así que, aunque nos duela y aunque es difícil entender, qué bueno que Dios siga haciendo parte de nuestra vida e inclusive en esas cosas que consideramos importantes y más que nada nuestros sueños. Una de las cosas que siempre he pensado y aprovecho para preguntar cada vez que me encuentro a un hijo de pastor, y en este caso que tienes ese rol también, siendo tus padres pastores, es cómo definir ser hijo de pastor, qué sensación se siente ser hijo de pastor y cómo Bueno, yo quiero lo hablarlo de una defines, manera cuál ha sido la resumida porque experiencia realmente abarca mucho y bueno, tuya. para no Es extendernos algo que no es tampoco fácil, tanto, pero que bueno, pero el es ser una hijo del pregunta pastor es una interesante bendición. que podemos No estoy responder. refiriéndome como a un privilegio social o un privilegio de yo soy mejor que ustedes. No, realmente es una bendición. Se goza, pero también tiene sus dificultades, pero en medio de esas dificultades se encuentra la victoria. Yo tomo dos decisiones. Esto de ser hijo de pastor es tomar dos decisiones. O me incluyo en la responsabilidad tan bonita que Dios le dio a mi familia, o solamente estoy ahí, soy hijo de pastor porque me tocó. O hago parte, o solamente me quedo ahí como porque soy hijo de pastor y me tocó acá. Pero realmente es una bendición, porque tomé la decisión también de incluirme en el servicio. Y Dios me ha bendecido. De todas mis decisiones, el poder servirle, el poder ver el ejemplo de mis padres, me marcó totalmente. Ver padres que me enseñaron a orar, a depender totalmente de Dios. Momentos cuando no había nada en la nevera, solamente se abría la nevera y estaba la botella de agua fría, pues ahí en ese momento todo cambió. Ahí en ese momento yo decía, bueno, aquí pasa algo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿De qué vamos a depender? Y claro, ahí yo veía a mis padres que ellos oraban. Yo veía a mis padres que ellos se encerraban en el cuarto a orar y a clamar y Dios enviaba la provisión. Nos llamaban, pastor, que por aquí traer una caja súper grande que no somos capaces de llevársela. Venga con un carro, con un camión y se la lleva. Y ahí venía. Lo que yo puedo decir desde mi perspectiva, servirle a Dios y vivir para Dios es lo mejor. Eso es lo que define mi rol de hijo de pastor. Yo no soy de hacer esas preguntas, pero siento hacerla y es ¿cómo se define Breiner Alarcón? ¿Quién es Breiner Alarcón? Bueno, ¿quién es Breiner Alarcón? Breiner Alarcón es un servidor de Dios. Y Breiner Alarcón busca cada día ser un íntimo de Dios, conocido por Dios más que por los hombres. A veces de pronto buscamos que los demás nos reconozcan, pero yo siempre busco es que Dios pueda reconocerme, que Él me conozca a mí en lo íntimo. Porque por ahí había leído una frase que decía que sin adoración íntima, la adoración pública se convierte de pronto en una actuación. Si nosotros no estamos desde lo íntimo conectados con Dios, pues lo vamos a hacer en público como que sale forzado, como que no fluye. Y siempre en mi vida he buscado y he tratado, no esto aquí por orgullo, por decir soy mejor que otro, no, sino que Dios me conozca. Siempre, digamos, al servirle a Dios, al predicar, al cantar, al adorar, yo digo, yo lo hago para que Dios me vea. Yo lo hago porque mi mejor público, mi mejor auditorio siempre será el Señor Jesucristo. Me importa que Él sepa que lo hago realmente por Él. Hay momentos donde son difíciles, hay momentos donde uno ya no es capaz y siempre llego y digo, voy a adorar al Señor con todo. Hay momentos de escasez, hay momentos de dolor, hay momentos difíciles, pero yo digo, el servir a Dios lo cambia todo.
porque Dios me da un propósito. ¿Qué busco? Poder servirle al Señor, poder atender a ese llamado. Una cosa es que yo quiera y otra cosa es recibir el llamado. Yo quiero y puedo ir a hacer cosas, pero cuando yo recibo el llamado de Dios, yo sé que Él me va a respaldar, Él me va a sustentar. Eso es lo que busco. Busco servirle a Dios junto a mi familia, mi esposa, construyendo un hogar y lo que me define, Jesucristo. Servirle a Él, amarle a Él, conocerlo más y vivir cada día un proceso, conocerlo más como Él es y no solamente individualmente, sino también poder llevar a otros a que conozcan a Dios. Siempre y cuando yo voy a los evangelismos, les digo, nosotros no venimos a traer una religión, venimos es a que ustedes conozcan a Dios desde lo que Él es, un Dios relacional, un amigo, un padre, un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de sanidad. Eso es. Muy buena respuesta. Un servidor de Jesucristo. Bien, entramos en una etapa en que nos aventuramos en los gustos de la persona. Y en tu caso, bro, me gustaría saber, bueno, estas son como tres preguntas en una, pero para hacerlo más dinámico y mucho más fluido, y es que me digas cuál es tu comida favorita, lugar favorito y el que te gustaría conocer. Bueno, esta pregunta, bueno, aquí detrás de cámaras, detrás del micrófono, aquí con mi esposa también riéndonos porque como que ambos concordamos en esa respuesta. Bueno, primero que todo, bueno, la comida favorita, el arroz en todas sus presentaciones. Arroz blanco, arroz chino, arroz con coco, arroz con carnes, arroz cubano, arroz con pollo. Y a mí me encanta mucho el arroz, ¿sí? Y me encanta muchísimo el arroz. El que sí casi no me gusta es el arroz con leche. Casi no, pero ahí le hacemos. Esa es la comida favorita. Y bueno, también las alitas desde pequeño. Sigue ese gusto. Sigue ese gusto. Em, bueno, un lugar que disfrute muchísimo, la casa. La casa. Con mi esposa concordamos que la casa, bueno, cuando estábamos de novios salíamos mucho, salíamos. Pero ahorita el lugar favorito de nosotros es la casa. Llegar a la casa, estar los dos, estar abrazados, como decimos nosotros, estar arrunchaditos eh, descansando. Llegamos y ponemos una serie. Nos ponemos una serie que nos gusta mucho, es la de CSI, en la escena de CSI Las Vegas. Ponemos a ver sí, entonces ya uno se mete en el cuento, nos sentimos como uno más de los CSI. Pues entonces es muy bonito el compartir juntos, el estar. La casa para mí es el lugar favorito, el lugar seguro. Ya uno dice, quiero ir a la casa. Y a veces decimos, vamos a salir a tal lugar, hoy vamos a salir. Y a veces como que decimos, mejor pidamos a domicilio y nos quedamos. Sí salimos, sí, porque también es necesario. Pero la casa es ese lugar seguro. Y bueno, un lugar que me gustaría conocer, la verdad me gustaría ir a Europa, conocer a Europa por la arquitectura, por lo que es París, España, amigos que están por allá viviendo, que se han ido y muestran fotos y uno dice, oiga, tan lindo esos paisajes, me gustaría ir a conocer, claro, con mi esposa, ¿sí? Y más que también conocer, bueno, echarme una gira misionera también, apoyar a las obras misioneras que están allí en ese lugar también es un anhelo. Una canción que usted considere un himno para su vida y un evento que lo haya marcado de por vida. Me gusta esa pregunta y la voy a responder así. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Canción favorita, no hay lugar más alto. No solamente pronto por la armonía, por todo lo que es la canción, sino por la letra. Realmente me ha marcado muchísimo esta canción de No hay lugar más alto, también por la parte aquí permaneceré postrado a sus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permanecerá, aquí permaneceré a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que pase. Permaneceré porque Él es mi bendición. Le decía, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Y, y eso no hay lugar más alto. Puedo estar yo en el lugar donde me sienta más pequeñito, que me sienta ahí abajo, que me sienta frustrado, pero siempre en la presencia de Dios nos remontamos. Podemos ver las cosas como Él las ve y Él nos muestra que si confiamos en Él, tenemos la victoria.
Y respecto a la pregunta de algún evento que marcó mi vida, es una pregunta también muy, muy bonita. Y yo diría que los congresos que se hacían aquí cuando era el Distrito 1, que estaban sí, no estaba todavía la división de Distrito 30 y Distrito 1, en los congresos de jóvenes. Yo recuerdo esos congresos de una manera muy especial, porque yo venía todavía estaba en San José de Pare, o en algunos ya estaba en Cepita, y me venía yo solo. A veces yo le decía a mis primos, venga, vamos. No, ellos no podían, tenían algunas cosas que hacer, entonces yo me venía solo. Entonces, bueno, me encontraba por allá los conocidos. Me recuerdo mucho a Brian Serrano, que cuando yo lo dije una vez en la iglesia del Mutis, con Brian Serrano empezamos a asistir allá a los congresos y, y Dios nos tocó de una manera profunda. Estábamos como en nuestros inicios en el servicio del Señor y hablábamos mucho de servirle al Señor, y en esos congresos Dios tocó mi vida de una manera especial. Dios tocó mi vida de una manera especial. Esos mensajes que era servirle al Señor, esos mensajes que era yo recuerdo en un congreso una vez, fue en el colegio del colegio de La Salle, el Señor a mí me dijo, ¿me amas más que todos estos? Como le preguntó al apóstol, ¿me amas? Pero esa pregunta de ¿me amas? No es por una emoción, sino es por una decisión. ¿Me vas a amar aunque estés mal? ¿Me vas a amar aunque haya escasez? ¿Me vas a amar? Yo decía, yo rindo mi voluntad al Señor. Me marcaron totalmente y ahí fueron mis inicios para servirle al Señor. Ya estaba bautizado, pero uno se bautiza y uno quiere servirle al Señor. Y esos mensajes, esas predicaciones me marcaron. Recuerdo en ese tiempo las predicaciones del hermano Julio Severiche, hermano David Hernández, el hermano Andrés Fuentes, pastores también que venían del consistorio de ancianos. Fueron unas predicaciones que marcaron totalmente mi vida, que el Señor habló a través de ellos, y no era solo emoción, no era solo de pronto de saltar, de llorar, sino que yo llegaba a mi casa y ahí en lo profundo de la intimidad, allí en la noche, en el cuarto, Dios seguía tratando y obrando en mi vida para servirle a Él. En lo personal considero que esos congresos juveniles enriquecían mucho el poder estar juntos y el poder nosotros recibir el Espíritu Santo y también poder aplicar a nuestra vida esas enseñanzas tan importantes. Yo recuerdo que eso empezó como en el 2012 en La Salle, y ya luego pues para los eventos del 2013 en adelante, no recuerdo hasta qué año fueron, se hacían en el Colegio del Pilar. Entonces definitivamente uno pues siempre era para los meses de junio, julio, cuando eso eran los dos distritos. Bueno, en ese entonces era un solo distrito, el distrito uno. Nosotros reunirnos, venían de Barranca, de Aguachica, de tantas zonas del distrito a reunirse en ese lugar de fin de semana. Y eso era un ambiente espectacular. Definitivamente Dios se hacía mover, se hacía sentir. Y tantas enseñanzas, incluso venían miembros del consistorio como hermano de Gilberto Ortiz, el mismo Álvaro Torres y demás. Entonces, yo por ejemplo tengo una predica que siempre recordaré y que incluso recomiendo que la oigan mucho y que está en YouTube, que se llama Jonás y es de André Fuentes, que es de las predicas que para mí me marcó mucho. Hay otras más y qué bueno que si alguien las tiene, las pueda subir porque son recuerdos que evocan realmente momentos en Dios muy fuertes. Y sí, efectivamente la enseñanza muchas veces de esos líderes de conquistadores de pentecostales de la época eran enfocadas al servicio a Dios y de entregarse al máximo. Entonces lo recuerdo mucho. Así que bueno, yo creo que damos por finalizada esta primera parte. La segunda parte que viene es bastante interesante, bastante movida, porque vamos a tener el final de la historia de Brenner con unas eh, vivencias más puntuales de, de cuando él está, creo que en Cepita, y pasa a la ciudad a vivir el ministerio de sus padres. Y ya por último, pues claro, lo deseado por todos y es oír esa historia de amor de Reiner y Karen, que seguramente ustedes les encanta oír, y más cuando se trata de amor. Dios les bendiga y nos vemos este próximo miércoles
con esas historias apasionantes que seguramente nos van a dar mucha enseñanza. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.